Hola familia, el día de hoy vamos a meditar sobre Primera de Samuel 4, versículos del 12 al 22, con el tema el cumplimiento de la palabra. Acompáñenme. El día de ayer vimos que los israelitas salieron a la batalla contra los filisteos sin consultar a Dios. Y no solo obtuvieron una gran derrota, sino que hubo otras grandes consecuencias. Leamos. Y corriendo de la batalla, un hombre de Benjamín llegó el mismo día a Silo, rotos sus vestidos y tierra sobre su cabeza. Cuando llegó, he aquí que Elí estaba sentado en una silla vigilando junto al camino, porque su corazón estaba temblando por causa del arca de Dios. Llegado pues aquel hombre a la ciudad y dadas las nuevas, toda la ciudad gritó. Cuando Elí oyó el estruendo de la gritería, dijo: ¿Qué estruendo de alboroto es este? Y aquel hombre vino aprisa y dio las nuevas a Elí. Era ya Elí de 98 años y sus ojos se habían oscurecido, de modo que no podía ver. Dijo pues aquel hombre a Elí: Yo vengo de la batalla, he escapado hoy del combate. Y Elí dijo: ¿Qué ha acontecido, hijo mío? Y el mensajero respondió diciendo: Israel huyó delante de los filisteos. Y también fue hecha gran mortandad en el pueblo. Y también tus dos hijos, Ofni y Finés, fueron muertos, y el arca de Dios ha sido tomada. Y aconteció que cuando él hizo mención del arca, Elí cayó hacia atrás de la silla al lado de la puerta y se desnucó y murió, porque era hombre viejo y pesado, y había juzgado a Israel 40 años. Después de que Israel se llevara el arca del pacto a la guerra, Elí se sienta junto al camino y muy probablemente había pasado ya muchas horas ahí sentado, esperando ansiosamente noticias del arca. Porque aquí dice que su corazón temblaba a causa del arca de Dios. ¿Pero por qué? El arca era un cofre sagrado, símbolo de la presencia de Dios. Y Elí, siendo sacerdote, sabía que el mandato de Dios era que el arca debía estar solo en el lugar santísimo, lugar donde Dios se comunicaba con su pueblo. Por eso tal vez su conciencia le hacía temer de la peor tragedia que alguien puede tener: vivir sin la presencia de Dios y sin su guianza. Y estando sentado en esta espera, vemos que un hombre logró escapar de la batalla y al entrar a la ciudad con sus ropas rasgadas y tierra sobre su cabeza, que eran signos de calamidad, y el pueblo al verlo entrar en esa condición, les era anunciado luto. Sabían que eran muy malas noticias, por eso es que en la ciudad había llanto, grito y alboroto. Y Elí, estando ciego, no veía la condición de este mensajero, sino que él se alarmó por escuchar este alboroto en el pueblo. Le pidió al mensajero que hablara. Aquí vemos que efectivamente las 4 noticias son muy malas, hasta llegar a la peor. Israel huyó delante de los filisteos. Fue hecha gran mortandad en el pueblo, y también sus 2 hijos fueron muertos, y el arca de Dios ha sido tomada. Al oír esta última y trágica noticia, Elí muere. Soportó las otras noticias, que Israel pierde la batalla y hay gran matanza, incluso la muerte de sus hijos, pero no pudo resistir que el arca de Dios había sido robada. Esto muestra la perdición del ser humano sin la presencia de Dios. Versículo 19. Y su nuera, la mujer de Fines, que estaba encinta, cercana al alumbramiento, oyendo el rumor que el arca de Dios había sido tomada, y muertos su suegro y su marido, se inclinó y dio a luz, porque le sobrevinieron sus dolores de repente. Y al tiempo que moría,
Le decían las que estaban junto a ella: no tengas temor, porque has dado a luz un hijo. Mas ella no respondió ni se dio por entendida, y llamó al niño Icabod, diciendo: traspasada es la gloria de Israel, por haber sido tomada el arca de Dios y por la muerte de su suegro y de su marido. Dijo pues: traspasada es la gloria de Israel, porque ha sido tomada el arca de Dios. Y aquí seguimos viendo cómo decisiones pueden traer grandes tragedias. Y la esposa de Fines, estando embarazada, escucha de la muerte de su esposo, su cuñado, su suegro, la masacre de los soldados de Israel, una batalla perdida y que es capturada el arca del pacto, todo esto en un solo día. El peso y la angustia es demasiado grande para ella, que le sobrevinieron los dolores de parto. Su dolor fue tan grande que traspasó su alegría materna por el nacimiento de su bebé, porque para ella fue una pérdida total que hasta perdió las ganas de vivir. Ella piensa que junto con el arca, la gloria de Dios ha sido desterrada de Israel. Un creyente genuino no se aferra a las cosas materiales como el arca. En momentos de crisis, lo que Dios desea de nosotros no es la desesperanza, sino el arrepentimiento genuino y la confianza solamente en Él. Familia, pidámosle a Dios que nos ayude a mantener nuestra comunión con Él por sobre todas las cosas, para que nuestra guianza sea Él y nuestra confianza siempre esté puesta en Él. Que tengan un excelente inicio de semana. Que Dios les bendiga.